Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. En este video pues yo les enseñaré a cómo generar una ortofoto de manera sencilla con Pix4D. No vamos a entrar mucho en detalle, puesto que también con este programa pues podemos generar modelos digitales de elevación, generar curvas a nivel y ya integrar también puntos de control terrestre y pues ya obtener una precisión ya centimétrica y pues generar proyectos de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, con este video pues vamos a aprender lo básico, lo sencillo, ortofotos. Iniciamos primero abriendo Pix4D. Pues yo ya lo tengo abierto. Comenzamos con un nuevo proyecto y a partir de acá navegamos y buscamos la carpeta donde tengamos las fotos que se generaron con nuestro plan de vuelo. En este caso pues yo lo tengo en una carpeta donde están los archivos, se llama prueba Pix4D. A partir de acá pues yo le pongo un nombre al proyecto, le pondré prueba Pix4D y le doy al siguiente. A partir de acá pues tenemos nosotros varias opciones: añadir imágenes cuando queremos seleccionar ciertas fotos y no todas de una carpeta o de diferentes carpetas, o añadir directorios cuando están todas las fotos en una sola carpeta. En mi caso pues yo tengo todas las fotos de mi plan de vuelo solo en una carpeta, que es fotos. Selecciono y automáticamente me carga todas las fotos. Le doy a siguiente. Bueno, acá automáticamente el programa reconoce el sistema de coordenadas y el datum de las fotos. No tocamos nada acá. En la segunda tampoco. Automáticamente el software reconoce que es una precisión de geolocalización estándar, puesto que no son fotos tomadas con RTK. Y entonces esto queda por defecto en estándar. Luego el modelo de cámara seleccionado es automático. El software reconoce con qué cámara fue tomado. Y entonces aquí pues dejamos todo por defecto. Le damos a siguiente, verificando que todas las cámaras estén activas. A partir de acá pues el software nos detecta y nos recomienda un sistema de coordenadas y un dato. En este caso pues me recomienda a mí UTM zona 15 norte con un datum WGC84. Yo lo dejaré por defecto acá porque no me afecta. Luego tenemos un sistema de coordenadas vertical. Como estamos trabajando con ortofoto, lo único que nos interesa son las direccionales, o bueno, X y Y. Z no nos interesa acá. Norte y este es lo único que nos interesa. Entonces, lo que es la altura del geoide o el sistema de coordenadas vertical no nos interesa, solo el horizontal. Entonces aquí por defecto lo dejamos aquí. No descliqueamos esta opción, opciones avanzadas de coordenadas, descliqueamos y listo. Con esto le damos a siguiente. Bueno, le damos a siguiente, esperamos que cargue y el programa procese. Y bueno, a partir de acá escogemos nosotros estándar 3D Maps y no le damos a iniciar procesamiento ahora. Tenemos que buscar ciertas opciones que les voy a enseñar y le damos a finalizar acá, que no inicie. Como vamos a ver, hay varios procesos. Lo ideal es que vayamos viendo proceso por proceso. Entonces le damos el primer proceso y nos vamos a opciones de procesamiento. Al procesamiento inicial pues nosotros dejamos esto por defecto acá: completa, generar priorización del ortomosaico con el informe de calidad. A emparejamiento activamos esta opción: usar emparejamiento geométricamente verificado. Esto nos va a ayudar a obtener un mejor, valga la redundancia, emparejamiento entre las fotos, y claramente con esto pues vamos a obtener de que alguna foto que no sea calibrada sí sea calibrada con esto, sí se vaya a estar emparejando. Luego en calibración, en optimización de parámetros internos, nosotros cambiamos a All Prior. Esa opción es clave. A partir de eso pues nosotros damos a aceptar, o bien podemos ir configurando también los demás puntos, pero vamos a ir por pasos. Primero es le damos a aceptar y le damos a inicio. Este proceso pues ya va a llevar ya más tiempo, así que lo voy a adelantar. Listo, bueno, aquí les voy a enseñar. Ya tengo un proyecto que es el mismo, solo que ya lo tenía procesado. Aquí pues ya todas las fotos me las emparejó y calibró, y cuando ustedes terminen eso pues les va a generar un informe de calidad, que es este. Es importante observar estos datos. Por ejemplo, acá en las imágenes dice que
hay una mediana de 55.919 puntos clave por imagen. 240 de las 240 imágenes fueron calibradas. Entonces acá cuando hay imágenes que no son calibradas, por ejemplo puede que nos aparezca 238 de 240, significa que ciertas imágenes no tienen información o un solape suficiente para que el programa lo detecte. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primeramente esto sucede por problemas en el plan de vuelo. Por ejemplo, a veces puede que haya ciertas colinas, cerros que estén a una altura bastante diferente con relación al punto de despegue. Entonces el software pues no detecta bien estas deformaciones verticales. Entonces acá nosotros pues necesitamos unos planes de vuelo extras en estas colinas a diferentes alturas para tener mayor información y así estas imágenes que están a una altura menor pues sí sean detectadas. Pero bueno, esto es ya en campo, no voy a entrar en mayor detalle. En optimización, la cámara pues todo está bien en orden. Podemos ver los cheques, todo está en orden. Y aquí el último nos dice que no hay puntos de control 3D, pero es porque solo nos interesa a nosotros generar ortofoto. Bueno, entonces acá todo está en orden. A partir de esto, pues nosotros quitamos el primer cheque y pasamos a nube de puntos y Maya. Este es el resultado del primer paso. Ustedes pueden ver, hay bastantes puntos de paso y todo está en orden. Podemos ver que todas las imágenes pues están en verde, todas están bien calibradas. Podemos quitar cámaras y todo está en orden. Bueno, como segundo paso, nube de puntos. Entonces nosotros tenemos esta opción. Lo primero es clicar clasificar la nube de puntos. Esto lo dejamos por defecto. Maya, pues esto va a estar por defecto aquí, lo quitamos, ¿ok? En avanzado, pues dejémoslo esto por defecto, ¿ok? No vamos a dar mayor detalle. Entonces a partir de esto, pues dejamos así como aparece. Le damos a aceptar y le damos a inicio. Pues yo, como ya tengo procesado todo, entonces a partir de esto se nos va a generar una nube de puntos densa que podemos ver acá. Bien, solo terminé de cargar. Bueno, ya tenemos esta nube de puntos densa. Y bueno, a partir de acá nosotros ya casi tenemos todo listo. Ustedes pueden verificar, acercarse a detalles, ver. Por ejemplo, acá el plan de vuelo fue solo vertical, por lo tanto no tenemos detalles en lo que corresponde a las partes de, de los lados de los objetos. Por ejemplo, acá podemos ver de que falta información, aquí falta información y en diferentes otros lugares. Pero tenemos bastante detalle aún así, solo con un plan de vuelo vertical, porque se realizó de una manera correcta. Por ejemplo, acá en estas casas pues no tenemos nada en las partes de los laterales, pero no nos interesa, a nosotros solo nos interesa lo que corresponde a lo que vemos encima. Va, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a la parte de abajo de procesamiento, activamos el tercer cheque y en opciones de procesamiento, bueno, a partir de acá tenemos que hacer lo siguiente. Resolución, esto viene por defecto, 1. Filtros para el modelo digital de superficie. Dependiendo de qué superficie tengamos nosotros, vamos a coger esto. Por ejemplo, en lugares cercanos a la playa, pues tenemos normalmente superficies lisas. En lugares, pues, donde ya no es una costa, sino tenemos ciertas pendientes, medio. Y ya cuando tenemos montañas, colinas, ponemos una superficie afilada. ¿Ok? Luego, esto lo dejamos acá. Por ejemplo, acá tengo bastantes colinas. Lo vamos a dejar en tipo media. En raster MDS pues dejamos esto por defecto, ponderación de distancia inversa, y aquí en ortomosaico generamos un geotiff y activamos esto fusionar teselas. En resultados adicionales pues aquí quitamos nosotros toda esta información y en calculadora de índices pues dejamos esto por defecto. Entonces nosotros le damos a aceptar y le damos a inicio. Cuando tenemos esto pues nosotros nos vamos a editor de mosaicos. Y aquí ya nos genera a nosotros nuestro grupo 1 mosaico. ¿Qué corresponde a esto? Pues ahorita está cargando y les voy a enseñar. Listo, bueno, cuando nos cargó pues ya podemos ver los detalles de la ortofoto que ya sigue cargando, ¿no? Pero ya tenemos nuestra ortofoto aquí generada. Bueno,
A partir de esto, pues a nosotros ya nos corresponde cargarlo con otro programa. Por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es Global Mapper. Aquí ya se mira ya más detalle porque ya cargó. Y ahorita es donde se encuentra la ortofoto. Bueno, ahorita que cargue el software Global Mapper, pues yo les enseñaré en qué carpeta queda eso y cómo obtener la ortofoto. Por ejemplo, aquí ya tenemos Global Mapper abierto y abrimos el archivo. En este caso, pues yo tengo todos mis documentos, estos planes en ciertas carpetas y bueno, aquí cuando ustedes ya están en la carpeta donde se generó el archivo Pix4D, hay una carpeta que va a tener el mismo nombre del proyecto que ustedes crearon. Abren eso y luego les aparecen estas carpetas. Se van a la carpeta número 3, DCM Orto. Luego se van a la carpeta número 2, Mosaico. Y a partir de ahí busquen el archivo con terminación TIFF o el que tenga mayor tamaño. Los otros archivos son de referenciación, entonces cuando ustedes compartan el archivo, compartan con los otros dos también. Y si le cambian el nombre al primer archivo a solo Pix4D, por ejemplo, a los otros también. Todo tiene que ir del mismo nombre. Cargan ese archivo y automáticamente pues ya está la ortofoto. Ya podemos ver aquí con mayor detalle la calidad de la ortofoto. Y con este software pues nosotros ya podemos también exportar con otros formatos, por ejemplo ese W file que es un archivo que comprime bastante la ortofoto y mantiene la calidad, pero bueno, en esto no voy a meterme más en detalle, solo quería enseñarles cómo se trabaja con Pix4D para generar ortofotos. Este es un curso bastante básico y sencillo y espero pues les haya servido. Así que hasta la siguiente.